Esta tarde vamos a hablar de algo muy especial para nosotros los creyentes, algo que debemos entender y algo que hemos estado cantando estos minutos, y es sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo Jesús vino a este mundo a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y para eso quiero que me acompañen a leer, por favor, Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor: Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y oramos, Padre, que en esta tarde que vamos a estudiarla, seas tú derramando tu gracia en nuestras vidas, Señor, teniendo misericordia de nosotros, dándonos entendimiento, dándonos claridad en ella, Padre. Bendícenos con tu palabra, Señor, con tu gracia, con tu poder. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y que seas tú guiándonos, Señor, que nos des humildad para recibir tu palabra, para ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Y te ruego que me des tu gracia también para exponerla con fidelidad, Señor, y conforme a tu verdad. Señor, reconocemos que no merecemos absolutamente nada de ti, Señor. Y que si estamos aquí hoy con este privilegio de poder estudiar tu palabra es solo por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y te rogamos que abras nuestros ojos, Señor, para poder contemplar la belleza de tu palabra, Señor. Que nos ayudes y nos guíes, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En una ocasión se reunieron un grupo de eruditos porque ellos tenían el propósito de ver qué era lo que caracterizaba o que distinguía el cristianismo de todas las demás religiones. Ellos querían encontrar algo que fuera diferente en el cristianismo respecto a todas las demás religiones del mundo. Y mientras estos hombres discutían acerca de esto, entró C.S. Lewis, un famoso teólogo, el autor de las Crónicas de Narnia, por si se les hace conocido, y les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Y ellos le dijeron: bueno, estamos tratando de identificar qué es lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Y C.S. Lewis les dijo: eso es bien fácil, es el concepto de la gracia. Y es que, aunque en todas las otras religiones del mundo siempre se está apelando a que el hombre tiene que hacer obras para poder llegar a Dios, tiene que adherirse a un conjunto de normas, reglas, estatutos, para poder ganarse el favor de Dios. En el cristianismo enseñamos que el favor de Dios para con los hombres es de manera inmerecida. Su amor y salvación para nosotros es únicamente por su gracia y por su misericordia, y no tiene que ver absolutamente nada con nuestros méritos, con nuestras obras, con algo que haya en nosotros, sino que es solo a través de su misericordia
que Él nos salva y Él nos favorece. Y nosotros abrimos la Escritura y nos encontramos con este pasaje en Romanos 4:5 que dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No sé si nos hemos detenido a meditar en este pasaje, hermanos, pero miren lo que dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Dios no justifica a los buenos, a los rectos, a los santos. Dice que justifica al impío. Y nosotros podemos pensar muchas veces que la salvación es para las buenas personas, es para las personas morales, correctas, pero no es eso lo que enseña la Biblia. La Escritura dice que Dios justifica al impío, es decir, que Dios perdona a aquel que merece ser castigado. ¿Por qué? Porque alguien más pagó en su lugar. Y aunque nosotros pudiéramos pensar que en nosotros hay algo bueno, que hay algo en nosotros que merece la atención de Dios y el favor de Dios, la verdad es que no es así. La Escritura es clara respecto a nuestra condición, hermanos. En Eclesiastés 7:10 dice que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos 3:10 al 12 dice: no hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Isaías 64:6 dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino, porque nosotros estábamos perdidos. No había absolutamente nada en nosotros que moviera a Dios a salvarnos. Y esta es la razón por la cual vino Jesús. El justo murió por los injustos, el inocente por los culpables, y como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató en la cruz a su Hijo como un pecador por causa de nosotros. Éramos nosotros los que merecíamos ser castigados de esa manera y recibir toda la ira de Dios, todo su juicio. Este es el glorioso intercambio del Evangelio, hermanos. Que Cristo en la cruz recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Él fue nuestro sustituto. Él murió por pecadores, por criminales, por homosexuales, por prostitutas, por adúlteros, por mentirosos, por estafadores, por chismosos. Él murió por todas estas personas que estamos ahí dentro de ellas. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este es el mensaje de la cruz. Por supuesto que esto era extremadamente ofensivo para los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Pensar que el Hijo de Dios, el Mesías, venía para poder salvar a los pecadores, era una ofensa para ellos. Y saben, este mensaje sigue siendo ofensivo para todos aquellos que de alguna manera creen que son buenas personas. Y eso es muy común hoy en día, ¿no? Escuchar personas que dicen: bueno, yo trato bien a mi esposa, yo no tengo vicios, yo soy un buen empleado, un buen trabajador, un buen jefe. Y pensamos que por esa conducta moral correcta nosotros merecemos el favor de Dios y tenemos ganado un puesto en el cielo. Pero no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, si pensamos así, estamos camino a la perdición eterna. Y es que la gracia, hermanos, es ofensiva para el orgullo del hombre. Y el llamado de Jesús a Mateo nos muestra precisamente eso. Nos muestra ese contraste entre la gracia divina para hombres pecadores y el orgullo del hombre que se manifiesta cuando ve esta gracia para pecadores. Y vamos a estudiar nuestro texto en dos partes. Vamos a ver en los versículos 13 al 14. Gracias, Alex.
13 al 14, un llamado inesperado, y vamos a ver en los versículos 15 al 17 un banquete con pecadores. Leamos nuevamente versículo 13 al 14. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose lo siguió. En esta primera escena nosotros vemos que Jesús está predicando en un lugar abierto. Era muy común que nuestro Señor utilizara la costa del mar de Galilea para predicar su mensaje. Ahora nuestro Señor se fue a predicar allí y cuando regresaba de nuevo vio que estaba Leví sentado a la oficina de los tributos. Esto que estaba sentado a la oficina de los tributos, hermanos, es como que si hubiera estado en una oficina de peaje, ¿sí? En medio de un camino. Y Jesús mira a Leví y le dice, sígueme. Ahora, por el Evangelio de Mateo sabemos que este Leví es el mismo Mateo. Es el mismo autor del primer Evangelio y que era publicano, es decir, que era recaudador de impuestos, ¿sí? En todas las listas que nosotros encontramos de los discípulos en los Evangelios, no vamos a encontrar ningún Leví, sino que vamos a encontrar a Mateo. Es Mateo, en el Evangelio de Mateo, describiendo su propio llamado y asimismo se llama Mateo. Algunos sugieren que Leví se cambió el nombre a Mateo y tiene mucha congruencia. ¿Saben por qué? Porque Mateo, el nombre significa un don de Dios, porque es precisamente eso lo que Dios le dio, un regalo, el regalo de su salvación. Ahora bien, sin duda alguna, esto debió ser algo chocante para los que estaban alrededor de Jesús. Que Jesús llamara a seguirlo a un recaudador de impuestos, eso debió impactar profundamente a los que estaban con Jesús. ¿Qué clase de maestro llamaría a ser su discípulo a un recaudador de impuestos? Y es que, hermanos, para entender este llamado tenemos que entender quiénes eran los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús. Estas personas eran sumamente despreciadas por su mala reputación y por su colaboración con el Imperio Romano. Saben, los recaudadores de impuestos eran considerados lo peor de lo peor, la escoria de la sociedad judía, los peores pecadores. Recordemos que los judíos estaban bajo el imperio del yugo romano, ¿sí? Y Roma había subyugado a este pueblo y demandaba impuestos de ellos. Y lo que Roma hacía era que vendía las franquicias para cobrar impuestos, ¿sí? Vendía la franquicia al mejor postor y seguramente Mateo tuvo la oportunidad de adquirir una de esas franquicias. ¿Y qué era lo que hacía Roma cuando vendía estas franquicias? Le pedía una cuota mínima a cada recaudador de impuestos y todo lo demás que lograran recaudar iba a ser para ellos. Por supuesto, esto se convirtió en un negocio muy lucrativo para ellos. ¿Por qué? Porque básicamente eran unos extorsionadores. Le pedían al pueblo más de lo que debían. Y fue así como les dijo Juan cuando llegaron recaudadores de impuestos a preguntarle a Juan qué debemos hacer. Miren en Lucas 3, 12 al 13. Lucas 3, 12 al 13. Dice que vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Miren la respuesta de Juan, no exijan más de lo que se les ha ordenado. Porque eso era lo que hacían los recaudadores de impuestos, exigían más de lo que se les había pedido. Para ese entonces habían una variedad de impuestos, hermanos. Había impuestos sobre la renta, impuestos sobre la tierra, sobre las cosechas de grano, vino y fruta, impuestos sobre el transporte de bienes y productos, impuestos por el uso de caminos, impuestos por el cruce de puentes, entre otros. Claramente la cosa no ha cambiado mucho hoy en día. Ahora, estos cobradores de impuestos, por supuesto, se les consideraba traidores, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban colaborando con el Imperio Romano, ¿sí? Para el pueblo judío, básicamente, estos hombres eran unos traidores. Eran, como decimos nosotros, unos vendepatrias.
En la Misná, por ejemplo, que es un escrito judío de tradiciones y ordenanzas orales, se había prohibido recibir limosna de los recaudadores de impuestos porque se presuponía que ese dinero era producto de la extorsión. El odio por estos recaudadores de impuestos era tal que era legal mentirles para proteger sus propiedades. Los judíos habían aprobado mentirle a los recaudadores de impuestos para que pudieran proteger sus bienes. Pero no solo eso, se les consideraba ceremonialmente impuros. Por su alianza con los gentiles, con los romanos, a estos recaudadores de impuestos se les consideraba impuros. Es decir, no podían ir al templo a adorar. Y si usted se juntaba con un recaudador de impuestos, también usted quedaba ceremonialmente impuro. Y claramente, toda esta reputación no era porque eran blancas palomas, no, realmente estos hombres eran codiciosos, eran unos extorsionadores, eran avariciosos, amadores del dinero. Pero Jesús, hermanos, mira a este hombre sentado ahí, en esa oficina de tributos y le dice, sígueme. Quizá Jesús ya había visto algo en el corazón de Mateo, estoy seguro de eso. Quizá Mateo ya había escuchado enseñar a Jesús, lo había visto pasar ahí con sus discípulos, lo había visto hacer muchos milagros y señales. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de Mateo y lo llama a seguirlo. Y nuevamente pensemos en los que estaban alrededor de Jesús. Maestro, ¿qué te pasa? No sé si estaba Simón el celote ahí todavía, pero seguramente fue el que más se revolvió. Y Mateo obedece inmediatamente. ¿Saben? Esta respuesta inmediata de Mateo es un reflejo de la obra de Dios en su corazón, de la soberanía y de la autoridad de Jesucristo cuando Él llama a un pecador. Esto es lo que los teólogos llaman como el llamamiento eficaz. Cuando Cristo te llama, su gracia es irresistible. Nadie se puede negar al llamado de Jesús. Y Mateo lo sigue inmediatamente y Lucas agrega en el relato paralelo, dice que dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Y es que esto, hermanos, no era un llamado casual, no era un llamado a seguirlo un momento, era un llamado a seguirlo de por vida. Era un llamado a abandonar todo lo que tenía, abandonar por completo su vida y venir a Él en arrepentimiento y fe. Saben, el llamado de Mateo era diferente en un aspecto del de los demás discípulos. Porque Jesús llamó a Pedro, llamó a Jacobo, estaban ahí pescando con su padre y si algo salía mal, Pedro podía volver a la pesca. Pero si Mateo tomaba la decisión de levantarse de ahí y algo salía mal, él no iba a encontrar otra vez su puesto como recaudador de impuestos. Era seguro que ese puesto rápidamente alguien lo iba a tomar. Sin embargo, para Mateo, eso no importó. Lo dejó todo para seguir a Jesús. Dejó todo atrás para entregar su vida por completo a nuestro Señor Jesucristo. En este momento Él se convirtió en una nueva criatura. Sus deseos, sus anhelos cambiaron por completo. Esto era una evidencia de una conversión genuina. Jesús y le dice esto a todos los hombres, hermanos. En Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Y Mateo literalmente estaba dejando todo para seguir a Jesús. Hermanos, ciertamente a Mateo no le importaba la religión. A Mateo no le importaba la reputación. A Mateo lo único que le importaba era el dinero. Si no, no estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Pero cuando Jesús lo llama a seguirlo, en ese momento Jesús se convirtió en la mayor posesión de Mateo, en su mayor tesoro.
En ese momento Jesús pasó a ser todo para Mateo, lo más importante, su perla de gran precio, su tesoro escondido. Ya nada más importaba para él más que seguir a su Salvador. Y déjame preguntarte, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque esa es la evidencia de que realmente nos hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo. No es nuestra actividad, es lo que anhelamos, es lo que deseamos. Y la actividad, todo lo demás viene como resultado de un deseo genuino en nuestros corazones por servir a nuestro Salvador. Y Él se convierte en nuestra prioridad, en nuestro anhelo, en nuestro deseo, en lo más importante en nuestras vidas. Este hombre está aquí sentado y con una sola llamada de Jesús lo deja todo, lo abandona para seguir a Cristo. Pablo lo expresaba de esta forma en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ese debe ser también nuestro deseo. Y es una lucha, muchas veces para nosotros. Porque nuestro corazón se llena de tantas prioridades. Anhelamos tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo deja de ser nuestra prioridad. Y es el llamado que Él hace a todos los hombres, un llamado a que abandonemos nuestra confianza en lo que tenemos y en lo que somos para que nos entreguemos por completo a Él. Pero necesitamos morir a nosotros mismos y que Jesucristo realmente se convierta en el gozo de nuestras vidas, en nuestro gran tesoro, en nuestra gran posesión. Sin duda alguna, esto va a traer gozo a nuestros corazones. Y ese gozo lo expresó Mateo. Y esto nos lleva a nuestra segunda escena, en el versículo 15. Dice que sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. En esta escena vemos que Jesús está sentado a la mesa en la casa de Leví. Y nuevamente por el relato paralelo de Lucas, en Lucas 5, 29, sabemos que se trata de un banquete que Mateo le ofreció a Jesús. Dice en Lucas 5, 29, Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Mateo quería honrar a Jesús y Mateo quería que sus amigos conocieran a Jesús. Él invitó a todos sus amigos. Por supuesto, pensemos en esos invitados, ¿no? Estaba Jesús, estaban sus discípulos y estaba la crema innata de la sociedad judía, ¿verdad? Estaban los más santos, los mejor portados. Por supuesto que no. Dice el texto que había recaudadores de impuestos y pecadores que comenzaban a seguir a Jesús. Había un avivamiento de pecadores, de personas que se estaban arrepintiendo. Pensemos en esa clase de personas, hermanos. Recaudadores de impuestos, y ya vimos el perfil de ellos. Codiciosos, ávaros, extorsionadores, corruptos. Y entre ellos dice muchos pecadores, ladrones, criminales, lo peor de lo peor del mundo, de la sociedad. Y en medio de ellos, a la mesa, estaba el santo, el justo, el inocente, el que no conoció pecado, el Cordero sin mancha, el perfecto Hijo de Dios, Dios hecho carne, estaba ahí en esa mesa con estas personas, comiendo con ellos.
con lo peor de lo peor, con la escoria de la sociedad. Y así es Jesús con nosotros, hermanos. Porque aunque pensemos que somos buenos, nosotros estamos igual de perdidos y somos igual de pecadores. Y Jesús en su gracia nos llamó. Ahí estaba Jesús comiendo a la mesa con estos hombres. Como dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso dice Efesios 2:7 que Él nos salvó, dice, para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos salvó para mostrar su gracia, las riquezas de su gracia. Ese es el propósito para el cual el Señor nos llama, para su propia gloria, y es solo por su gracia y misericordia. Por supuesto, hermanos, que Jesús no estaba ahí con estos hombres comiendo a la mesa, sentados con ellos para participar de sus pecados. Jesús no se estaba riendo de sus chistes de doble sentido. Jesús no estaba participando en sus inmundicias. Jesús estaba sentado allí para llamar a estos hombres al arrepentimiento, para hacer luz en las tinieblas. Y asimismo nosotros debemos ser luz en las tinieblas en una sociedad que hay tanta oscuridad. Jesús en Mateo 5 nos compara como una ciudad. Nos dice a los creyentes que somos como una ciudad en un monte que no se puede ocultar. Nos dice que somos la luz del mundo y que esa luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone en un lugar que alumbre a todos. ¿A dónde estamos llevando nuestra luz, hermanos? Saben, es muy fácil tomar nuestra luz y ponerla a la par de otra. Pero ¿qué sentido tiene eso? La luz es para que alumbre en la oscuridad. Y ese es el llamado que nos ha hecho el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Vemos la oscuridad que hay afuera, vemos los perdidos allá, vemos la confusión que hay ahí. ¿Qué hacemos? Tenemos que llevar la luz de Cristo. Dice Pablo en Filipenses que somos como luminares que resplandecen en medio de una generación perversa. Somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Ahora bien, para esta élite religiosa en los tiempos de Jesús esto era sumamente indignante. Era un motivo para escandalizarse. Si este era el Mesías, si este era el Hijo de Dios, lo normal es que venga a sentarse con nosotros a comer, no con los pecadores. ¿Qué hace este comiendo con pecadores? Y eso es lo que nos dice el versículo 16. Este es el escándalo que hacen los escribas de los fariseos. Dice, cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Para estos escribas, ningún rabí que se respetase se iba a sentar a platicar con estos hombres. Sentarse a comer en estos tiempos, hermanos, de Jesús era una señal de aceptación, de amistad. Y esto era un escándalo para ellos. De hecho, por eso continuamente acusaban a Jesús de ser amigo de pecadores. En Lucas 7, 33 al 34. Dice Jesús, porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y ustedes dicen tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre que come y beben y dicen miren un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Lucas 15, del 1 al 2 dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Esa era la acusación contra Jesús. Estos fariseos se consideraban a sí mismos justos, rectos. A sus propios ojos, ellos no tenían por qué arrepentirse. A sus propios ojos, ellos tenían una gran justicia que cumplían a la perfección,
pero esa justicia era una justicia hipócrita, era una justicia externa, y Jesús repetidamente los acusó de esto, de ser como sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban muy bien a los hombres, muy piadosos, pero por dentro estaban llenos de toda clase de inmundicia. Pero a sus propios ojos, ellos se creían justos. De hecho, Jesús enseñó la parábola del fariseo y del publicano precisamente para reprender esta actitud en estos hombres. Lo leíamos en nuestra lectura, en Lucas 18, 9 al 14. Miren lo que dice. Dijo también Jesús esta parábola, miren, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esto es lo que hace la justicia propia. Esto es lo que hace que yo crea que soy recto a mis propios ojos. Creo que soy alguien y empiezo a despreciar a los demás. Y sigue Jesús diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, ¿para quién oraba el fariseo? Para sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús dijo, les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Estos hombres estaban llenos de justicia propia. Pensaban que todo lo que hacían, sus ayunos, sus oraciones, sus tradiciones, les garantizaba un lugar en el reino de los cielos. No podían ver su miseria espiritual. Tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos. Ahora, hermanos, hay algo que debemos tener claro todos nosotros, que esta es una tendencia natural en la naturaleza pecaminosa del hombre. Todos nosotros tendemos a creernos justos y a creernos mejores de lo que en realidad somos. Muy dentro de nuestros corazones nos halagamos con la idea de que no somos tan malos como otros y que por esta razón de alguna manera merecemos el favor de Dios y la bendición de Dios en nuestras vidas. Y es necesario que estemos atentos a esa actitud en nosotros y hacerla morir, porque si no estamos en grave peligro. C.S. Lewis, el mismo teólogo que les mencionaba anteriormente, en su libro Mero Cristianismo, sobre este tema decía, cada vez que veamos que nuestra vida religiosa nos está haciendo sentir mejores, nos está haciendo sentir que somos buenos y sobre todo mejores que los demás, podemos estar seguros que es el diablo y no Dios que está orando en nosotros. Si lo que yo hago para el Señor me hace sentir que soy mejor que mi hermano o el que está perdido, tengo que tener cuidado, porque la gracia y la misericordia de Dios siempre nos va a llevar a ser humildes, a reconocer que lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Pablo le dijo a la iglesia en Corintio, ¿por qué te jactas si todo lo has recibido de gracia? No tenemos ninguna razón para sentirnos orgullosos. Esta actitud de justicia propia siempre nos va a llevar a menospreciar a los demás y a creernos mejores que otros. Pero la gracia de Dios nos va a llevar a la humildad. ¿Saben? Esta fue la actitud por la cual nuestro Señor Jesucristo amonestó a la iglesia de Laodicea allá en Apocalipsis. En Apocalipsis 3, 15 al 16, esta iglesia, Jesús le dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta iglesia se decía, bueno, no necesito nada, tengo todo. Ahora miren lo que le responde Jesús, ¿no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo?
te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Saben, esta era la única iglesia a la que Jesús no le dio ningún elogio, porque era una iglesia que se elogiaba a sí misma. Pero era una iglesia que estaba necesitada de ver su desnudez, que no era rica, que era pobre, que necesitaba abrir sus ojos y ver su verdadera condición espiritual. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que nos sintamos mejor que alguien, hermanos. Tenemos que ir a la ley de Dios, examinarla y luego examinar nuestros corazones. Y entonces nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada de qué jactarnos. Necesitamos contemplar a Dios, contemplar la santidad de Dios, conocer a Dios en su santidad y en su majestad. Esto fue lo que le sucedió a Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 5. Cuando Isaías contempló a Dios en toda su santidad, vio a estos seres celestiales diciendo, santo, santo, santo. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. Miren lo que dice, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de labios de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ver a Dios, compararnos con la justicia de Dios, no compararnos con la justicia de los demás, compararnos con la ley de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de dónde estamos realmente. Pero mientras nos estemos contemplando a nosotros mismos, vamos a creer que somos mejores que los demás. Por eso estos fariseos no soportaban la idea de que Jesús estuviera sentado ahí a una mesa comiendo con pecadores. Solo cuando contemplamos a Dios y lo conocemos en su santidad, en su justicia, y tenemos una percepción clara de cómo Él nos ve a nosotros y cuál es nuestra condición delante de Él, entonces vamos a estar listos para recibir su gracia y su misericordia. Pero mientras tanto vamos a estar llenos de justicia propia. Para estos judíos, para estos religiosos que se creían buenos y rectos, a sus propios ojos los que estaban observando era un escándalo. Era digno de acusar a Jesús. Ahora miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús le responde a estos fariseos con una analogía. Y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Jesús ve a los pecadores como personas enfermas espiritualmente. Los que vinieron en la mañana recordarán que el pastor David mencionó a un hombre leproso, que somos igual que un hombre leproso. Unos versículos antes está el relato de la curación de un hombre leproso. Saben, la lepra, hermanos, era una enfermedad que se manifestaba en la piel, con pudrición en la piel. Pero saben, esta enfermedad afectaba la sangre y los huesos, venía desde adentro. Afectaba todo el ser de la persona. Y así estamos nosotros enfermos espiritualmente por el pecado. Todas nuestras facultades, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones han sido manchadas por el pecado. Y Jesús ve a los pecadores como personas enfermas que necesitan un médico, y el gran médico es Él. El gran médico para nuestras almas es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una enfermedad grave que solo Él puede sanar. Solo en Él vamos a encontrar el remedio para el dolor del pecado, para los estragos del pecado en nuestras vidas. Los fariseos veían a estas personas enfermas y las rechazaban. ¿Qué clase de médico va a hacer eso? Perdón. Imagínense un grupo de médicos reunidos, ¿no? Y que pase un enfermo enfrente de ellos y les diga, necesito su ayuda.
Y que los médicos digan, es que molesta a este, vamos a otro lugar. ¿Qué clase de médico haría este? Pero estos fariseos así miraban a los pecadores. Se jactaban de ser muy justos y de muy puros, pero no eran capaces de ayudar a los que estaban en tinieblas. Los rechazaban. Por eso Jesús, en el relato paralelo de Mateo, también añade en su respuesta, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estos religiosos veían a toda esta gente como algo que debe ser desechado. Pero nuestro Señor Jesucristo lo veía como un campo misionero. Personas a las cuales era necesario compartirles el Evangelio y llamarlos al arrepentimiento. Esta es la analogía que Jesús les da. Él vino a llamar a los perdidos, a salvar a los perdidos. A su tiempo, Él murió por los impíos. El Señor aplica esta analogía a su ministerio. Él les dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Saben? Es como si el Señor les estuviera diciendo, ustedes se creen justos. Está bien, yo no vine por ustedes. Vine por los pecadores. Por supuesto, no era una afirmación de su justicia, hermanos. Era una afirmación de su dureza. De ver personas que van rumbo al infierno y en lugar de mostrarles misericordia, en lugar de evangelizar, en lugar de compartir el evangelio, rechazarlos, desecharlos como lo peor. Hermanos, ¿es esa la misión que nos ha dado el Señor a nosotros? Por supuesto que no. El Señor nos ha llamado a hacer luz, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, es decir, que la iglesia va al mismo infierno a arrebatar a los perdidos. Y el infierno no va a poder detenerlo, pero tenemos que ir con fe. Muchas veces hasta cuando compartimos el Evangelio lo hacemos con incredulidad. Y decimos, bueno, voy a compartir el Evangelio a este, pero quién sabe que se arrepienta. No estamos en nada, hermanos. Vamos a ir a compartir y vamos a ir con fe. No porque seamos algo, sino porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Ese era el espíritu de Josué y Caleb. Los otros 10 espías fueron a la tierra y dijeron, no, demasiada maldad, muchos gigantes ahí, no vamos a poder. Pero estos dos dijeron, si Jehová está con nosotros, lo vamos a hacer. Y esa debe ser nuestra actitud para con los perdidos. Gran parte de la confusión y de las tinieblas que hay allá afuera es porque la iglesia se ha quedado callada. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermanos. Y es nuestra necesidad de evangelizar a los perdidos. No ser como estos hombres, no. Verlos como algo que deben ser desechados. Cristo puso su luz en medio de la oscuridad. Llamó a los hombres al arrepentimiento. Y déjame decirte que si tú te sientes enfermo espiritualmente, esta gracia y este regalo es para ti. Si tu pecado te ha quebrantado y te reconoces que estás en esa miseria, esta gracia es para ti. Si te reconoces pecador, si puedes ver tu miseria, esa es la razón por la cual puedes salvarte. Porque por estas personas vino Cristo, no por los que se creen buenos y justos, sino por pecadores e impíos. Él es el gran médico de nuestras almas. Él sana todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todos los estragos del pecado en nuestras vidas son sanados por sus heridas, por su sacrificio. Y Él quiere que vengamos al arrepentimiento. Sin embargo, si crees que eres bueno, si crees que no necesitas esta gracia, si piensas que por tu conducta moral y tu buen proceder tienes un lugar en el cielo,
estás en grave peligro y vas rumbo a la perdición. La gracia, hermanos, es completamente opuesta al orgullo del hombre. ¿Saben? Esa es la razón por la que la mayor parte de religiones en el mundo apelan a las obras. Porque nosotros, los hombres, queremos sentir que está en nuestras manos nuestro destino y que por mis esfuerzos yo puedo asegurar ese destino. Pero no es así. Dios dice que nuestro destino está en Cristo. Y si nosotros vemos a Cristo con fe y arrepentimiento, entonces seremos salvos y sanados. Pero si pensamos que tenemos que añadirle algo a lo que Cristo hizo en la cruz, estamos perdidos. Porque el sacrificio de Cristo fue completamente perfecto. Recuerda, hermano, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si tú no te has contemplado en tu miseria, si tú no has visto tu enfermedad, no has visto tu pecado, no has visto tu perdición, entonces pídele a Cristo que abra tus ojos y que lo puedas ver a Él crucificado. Que puedas contemplar a Cristo en esa cruz muriendo por tus pecados. Porque esa es la obra en la cual debes poner tu confianza. Es en Cristo que debes depositar toda tu fe. Recuerda quiénes son los dichosos y los bienaventurados. Son los pobres, pues de ellos es el reino de los cielos, los pobres en espíritu. Son los que lloran, pues ellos serán consolados. Son los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Son los que tienen hambre y sed de justicia, no una propia, porque ellos serán saciados. Son los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que en más ocasiones de las que quisiéramos, Señor, dentro de nosotros, hemos pensado que merecemos tu favor. Hemos pensado que no somos tan malos como el que está a nuestro lado. Y que por alguna razón merecemos que tú nos bendigas. Hemos pensado que podemos ganarnos tu favor con nuestras obras. Que tenemos que añadirle algo a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Te ruego que nos ayudes, Señor, a poder comprender de una manera plena y completa, Señor, que estamos aquí solo por tu gracia y tu misericordia y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y que debemos aferrarnos por completo a los méritos de Cristo en esa cruz, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver la realidad de nuestros corazones. Como oraba el salmista, examínanos para ver si hay en nosotros maldad, Señor, y endereza nuestros pasos. Ayúdanos a poder andar en humildad, a poder ser luz para otros, a verlos perdidos con misericordia, Señor, entendiendo que hemos sido objeto de la misma gracia y de la misma misericordia, Señor. Ayúdanos a hacer luz y a ser la sal de la tierra. Te alabamos por tu misericordia y por tu gracia manifestada en nuestras vidas. Y sabemos que un día vamos a estar a la mesa, Señor, todos juntos sentados contigo. Y ahí vamos a recordar que es tu gracia y es tu misericordia los que nos permite estar ahí, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.